A continuación vamos a pasar al nodo D. Aquí, ¿qué es lo que ya sabemos? Pues simplemente esto que se estaría este miembro entre B y D en compresión. Sabemos la carga 2, pero desconocemos cómo se comportan los elementos entre D y C y entre D y E. Nuevamente tenemos el ángulo de inclinación que ya lo se había calculado y que se va repitiendo. Y como les comenté anteriormente, pues si no sabemos el estado de tensión o de compresión, se suponen las fuerzas de reacción del nodo en tensión y nuevamente hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, ¿qué tenemos aquí? F de B es, en este caso, positivo, tiene la dirección, el sentido positivo, menos la proyección acá en X sería en sentido negativos por el coseno del ángulo más F de E, su proyección en X sería positiva por el coseno. Desconocemos estos dos, por lo tanto necesitamos una segunda ecuación. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí? Simplemente pues en Y. La proyección en Y de esta sería negativa, menos F de C por el seno de alfa, menos la carga 2, menos también la proyección sería negativa F de E por el seno es igual a 0. Resolviendo ambas ecuaciones me salen estos valores. F de C, el que está acá, me sale positivo y sería de tensión, y F de E me sale negativo, yo lo supuse de tensión, tendría que ser de compresión. Al final, cuando se sepa todo esto, pues obviamente ya hemos comentado, se cambian los sentidos, los que se tengan que cambiar. Entonces estas ecuaciones, otra vez, las vamos a introducir en el programa. Recuerden que voy a estar usando lo que ya conozco, por ejemplo en esto, voy a usar el valor absoluto para poder realizar las operaciones y que no se me altere. Acuérdense que esto, como utilizo el valor absoluto porque anteriormente tenía un signo negativo. Entonces, vamos para acá. Se introduce lo siguiente. Nodo D. F de C por el coseno y para Y sería por el seno. F de X, como me sale otras, tengo que analizar otras fuerzas de reacción, pues igual, F de E por el coseno y F de E por el seno para Y. Ahora, sumatoria de fuerzas en X, ya lo habíamos visto por allá. Como esto ya lo sé, necesito ponerle el valor absoluto. Esto no lo sé, bueno, ya lo sé, pero lo puedo evaluar. Y después, simplemente tomo esto. F de CY menos la carga en 2 más F de E es igual a 0. Recuerden que solamente este valor de F de B lo sabía, por eso necesito el valor absoluto. Le damos calcular. Aquí ya está resolviendo el sistema de ecuaciones y me arroja lo siguiente, un poquito más, que es lo que quería saber. El valor del nodo en B, del nodo en D, perdón. Esto ya lo sabía, esto de C no lo sé y esto de E no lo sé. F de C lo busco por acá, 235.4, que era positivo y está bien, y el otro F de E menos 2657.09, ahí me salió. Entonces igual si no lo hace, pues los newtons, y esto también se le agregan los newtons y ok. Entonces simplemente ya nada más para checar los resultados, aquí está lo que habíamos visto y ya habíamos verificado 235 FDC y menos 2657 FDE. Ahora, para revisar un poco las ecuaciones con formato, voy a estar por acá. Acá entonces visualizamos lo que hemos estado introduciendo para el análisis de la
de la estructura. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a ir por el último nodo del análisis y vemos lo siguiente. Este valor ya lo sé que es de compresión y por lo tanto me puedo asegurar que en el nodo E es entrando. La reacción en E vertical pues debe ser en este sentido y dirección. Lo que no sé es esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente pues yo me doy cuenta que la única incógnita que me queda por resolver está sobre la orientación horizontal y por lo tanto pues nada más puedo aplicar esto y será suficiente. Menos Fs lo supongo de tensión, no lo sé, más Fde que ya sé que tiene que estar así en compresión y entrando al nodo por el coseno igual a 0. Va a tener un sentido positivo. De ahí despejo Fs que va a ser igual pues a esto, sustituyendo el valor 2657. Vean que tomo el valor absoluto, no lo tomo como como me había resuelto el nodo, sino simplemente siempre al siguiente nodo tomo el valor absoluto porque ya estoy poniendo la orientación en forma correcta por el coseno del ángulo y me da que es positivo. Fs es de tensión, lo supuse bien y prueba que esta reacción o este elemento entre E y C está en tensión y por lo tanto si yo quisiera comprobar pues lo único que haría sería en Y sería RY menos la proyección FDE que sería por el seno es igual a 0, despejo FDE y me sale el siguiente valor 2657 que lo tenía acá. ¿Cuál es la diferencia entre este signo y el otro? Pues simplemente que yo lo supuse entrando en compresión. Si me sale positivo, está correcta la suposición que es de compresión. Si me hubiera salido negativo, entonces quiere decir que esto sería de tensión y por lo tanto, pues esto tendría que salir acá, saliendo del nodo y habría por ahí un error y entonces habría que buscarlo de manera cuidadosa para poder finalizar el análisis. Entonces lo único que voy a hacer pues es introducir esta ecuación y de ahí me arrojará los resultados que ya hemos visto. Entonces simplemente voy a hacer lo siguiente, voy a introducir acá lo siguiente, esto, nodo E, sumatoria de fuerzas en X menos Fs más el valor absoluto de Fde, ya lo habíamos visto, que sería en X. Aquí por aquí arriba ya pusimos todas las operaciones para poder obtener este valor. Vean que aquí ya f de x es igual a f de e por el coseno. Entonces, si mal no recuerdo, esto salía negativo y el valor absoluto me lo hace positivo. Simplemente vamos a revisar los resultados, resuelvo las operaciones y me arroja lo siguiente. Yo busco Fs. Fs debe estar por aquí, 1778 newtons. Habíamos dicho que es de tensión y por lo tanto es correcto lo que hemos calculado. Simplemente ya para 1777, Fs 1778, pues muy cercano y por lo tanto con esto se finaliza el análisis de la estructura. Uno puede meter esta operación igual y puede verificar lo siguiente. Ahora, como resumen, pues sería, ya sabemos los valores, entonces simplemente sabemos que el miembro que está entre A y B está en compresión y por lo tanto la tendencia es que disminuya su longitud y para evitar eso se generan reacciones en los extremos, en los nodos de compresión entrando. Igual el mismo caso para los demás, ya vimos el análisis. Y para los de tensión queda lo siguiente, pues simplemente que si está alargándose
esta fuerza o esta tensión trata de mover al nodo hacia acá y por lo tanto debe haber una reacción que anule ese efecto. Lo mismo de este lado. El caso similar para los demás de tensión, vean que las reacciones de tensión son saliendo del nodo y las reacciones de compresión son entrando al nodo. ¿Cómo podemos verificar esto? Pues podemos utilizar el MD-Solids otra vez para poder verificar los resultados. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Por aquí ya tengo abierto el MD-Solids módulo. ¿Cuánto voy a hacer? Pues 1.8 para hacer una rejilla, 4 espacios horizontales y 2 metros. Un espacio de 1. Tengo esto, los miembros de aquí para acá. Acá, vean que ya me empieza a calcular el ángulo de aquí hacia acá, como si estuviéramos en AutoCAD. Después dice los apoyos aquí, el otro para acá, y después hago esto y me da apoyo fijo. Después las cargas, uno hacia abajo que vale 2500 y el otro que es de 1800. Entonces simplemente se hace lo siguiente: me da los resultados que ya habíamos calculado anteriormente, y entonces es una forma de verificar lo que ya se había visto. Si no, un poquito más de esto rápidamente. RAY, aquí tenemos todo esto. RAY 1975, ahí está. Los demás componentes, ustedes con calma pueden ir verificando que se ha cumplido el objetivo del análisis, apoyados por los dos software. Y simplemente pues quiero recordarles que igual es muy importante tener los conceptos básicos bien firmes para poder comprender todo el análisis de las estructuras. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención.